arrancamos con Areal y nosotros la clase pasada trabajamos la línea o la pata americana. Hoy a mí lo que me interesaría es desarrollar un poco toda esa evolución del viejo continente del continente europeo. Trabajar ese proceso para llegar a la América española. Y lo que primero... ¿Se alcanza a ver esto? Sí. Sí, profe. Bueno. A ver, ¿qué es esto? Es una línea de tiempo trabajada a escala. Y trabajada con el concepto de simultaneidad. De lo que ustedes vieron nos faltaría toda la parte de civilización mesopotámica, media luna de las tierras fértiles, pero ¿para qué mostramos esto? Está buena el trabajito. Ese vos lo podés dejar y nosotros para quedárnoslo. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Está bueno, porque por ahí, por ejemplo, a mí algunas cosas me quedaron inconclusas, ponele. Bueno. Está bueno como para organizarlo, ¿no? ¿Por qué te bueno, digo no, ya que no? dijiste que no, ya está. Bueno, ¿por qué? Porque vengo pregonando la postura de Spiegel. Vengo pregonando no comprar enlatado. Vengo pregonando que el docente tiene que crear. Que de todos modos, Sí, entiendo. no tengo ningún problema en pasarlo. Digo, ¿no? No tengo uno ningún lee. problema. No tengo ningún problema en pasarlo, inclusive un trabajo práctico como para ordenar es a eso me refería, trabajar esto, pero incorporar la parte americana. Ah, claro. ¿Por qué me interesa este tipo de línea de tiempo? Para dar idea de proceso y dar idea de sincronismo. Porque mientras que está el periodo que conocemos como Edad Oscura en la civilización griega, los fenicios ya andan dando vueltas. Y no es que termina Fenicia y arranca Cartago. Hay un paralelismo. Y mientras tanto, en el Lacio, estaban los etruscos, los sabinos, los latinos, que terminan en una monarquía y va evolucionando. Pero mientras tanto, en la península ibérica, fundaron Cádiz. Esto es un poco la idea de una línea de tiempo, en forma de mostrar la simultaneidad, proceso y simultaneidad. Vamos a detenernos un poco en esta parte. Nosotros, ustedes conocen, vieron civilización griega, vieron fenicios, vieron Cartago y vieron Roma. Y sobre esto me voy a detener. Esta es la línea general. Ahora. Sergio, discúlpame.
Sí. Marianela quiere entrar. Ahora le hago una captura de pantalla. No, espérate. No, mentira. Si lo estoy mirando ahora y me estoy dando cuenta que sí, que entiendo Che, no me lo que aparece, armaste. Marianela. Ahora está. Ahora sí. No me aparecía que quería entrar. Bueno. A ver, nosotros tenemos que tener en claro que hay una evolución de esa devenir histórico y qué pasaba mientras tanto en la península ibérica. La península ibérica estaba dominada por pueblos autóctonos, pero ya había una presencia griega, había una presencia fenicia y sobre todo de los cartaginenses que fundan la ciudad de Cartago Nova. ¿Eso en qué termina? ¿En qué termina? Y los romanos también. Fíjense que ese Mediterráneo, que era centro geopolítico, que termina con esas guerras púnicas, en esa lucha por el dominio del Mediterráneo que va a terminar, producto de esa República Romana, va a terminar con la conformación del imperio. España forma parte de ese imperio romano. ¿Qué le aporta España a ese imperio romano? Le aporta cereales, le aporta metales, sobre todo estaño, que era una pieza codiciada por los fenicios. Y se da el proceso de romanización de España. ¿A qué le llamamos proceso de romanización de España? La penetración de la cultura romana en el territorio ibérico, que se va a ir dando en forma paulatina, y España nunca va a estar conquistada totalmente y culturalmente por los romanos. Este mapa más o menos me pinta cómo se fue dando. Y si se alcanza a ver el puntero. Sí. Sí, sí. Bueno, a ver, ¿por dónde hace la penetración? Por el Mediterráneo, y se va adentrando en territorio. Se va adentrando en territorio, pero queda una parte que nunca la puede llegar a dominar, que es el foco de la cadena cantábrica, los Astures, los cántabros, la zona de los Países Vascos, que va a ser un foco de resistencia hacia toda los pueblos que van a entrar en España. Sí, más o menos. España romana, la España romana es muy rica, hay mucho material romano, construcciones romanas, desde el acueducto de Segovia en adelante, es muy rica, las calzadas romanas,
e inclusive hay un proceso de fusión cultural. Y de hecho, ¿cuál es la lengua? ¿De dónde deriva la lengua española? Del latín. ¿El latín de dónde sale? Tiene ayornamientos griegos, ninguna duda. Ahora, pregunto, ¿la lengua castellana o el español, más allá de las distintas regiones que conservan su lengua, como los catalanes, los gallegos, en el norte de España, norte, oeste, la zona de Galicia, tira más al portugués que al castellano? Decimos castellano cuando nos referimos a la parte central, a la meseta castellana. ¿Se va entendiendo este bollo? Sergio, discúlpame que te moleste. Eugenia Buti quiere que lo aceptes. Y ya la acepté. Decile por favor que entre nuevo, pues la acepté 2 veces. Y ahora no me aparece. La esperamos, no hay drama. Acá estoy. Pero te acepté 2 veces, Eugenia. Lo mismo me pasó con Marianela. Bueno, a ver, pero tomamos en conjunto el Imperio Romano. ¿Qué pasa en el siglo III? Y estamos trabajando ese gran periodo que se conoce con el nombre de historia antigua, o la edad antigua de la historia, que más o menos concluye con la caída de ese imperio romano de Occidente. No se olviden que Diocleciano era tan incontrolable que se divide el imperio. Por un lado aparece el Imperio Romano de Oriente, bizantino, que perdura hasta el 1400, pero ya en el siglo IV, siglo V, el Imperio Romano de Occidente, lo que es Roma, cae. Y hablamos de una crisis del siglo III. Roma era todo el imperio romano, la preponderancia la tenía la ciudad. Es tal la corrupción, inflación y todo lo que quieran llamarle, que el imperio romano entra en crisis. Era tal la inseguridad que, por el otro lado, en los limes es una palabra latina que significa límite, están mirando con buenos ojos, mirando el imperio, los pueblos bárbaros. Generalmente hablamos de pueblos medianamente nómadas que cada tanto penetran o traspasan los limes del imperio y producen saqueos. Ustedes saben que Roma está estratificada socialmente, inclusive tiene distintos tipos de derechos para los ciudadanos, para la gente, para el extranjero. Pero quiero medianamente llegar a España. ¿Qué hace Roma con esos pueblos? Los contrata a través de un instrumento legal que es el foedus, y entran como federados, entran prestando servicios a Roma. Los bárbaros. Sergio, ¿qué pueblos? Los pueblos germanos, los pueblos bárbaros,
Ok. que merodeaban los límites o los limes del imperio. Estoy hablando de los alemanes o los alemanes, estoy hablando de los francos, estoy hablando de los britanios, son todos pueblos germanos, generalmente nómades con gran dominio del caballo, orfebres por excelencia. Estoy hablando de los godos, que hay dos ramas, y no sé si dije los francos. Fíjense que estoy tirando nombres que coinciden con las actuales naciones europeas. Los britanios, alemanes, francos. Al español le dicen godo, despectivamente o no. Ahora, esa crisis, producto de ese despiole que se da en el Imperio Romano, por protección y por hambre, por problemas económicos, el grueso de los habitantes empiezan a migrar de la ciudad al campo. Y por una cuestión, lo estoy haciendo muy simple porque ustedes son profesores de geografía. Y se ponen a disposición de los dueños de los terratenientes, los dueños de grandes extensiones de campo, asócienlo con los castillos medievales, y se da un fenómeno en toda Europa, menos en España. Unos dicen que sí, otros dicen que no, que es archiconocido con el nombre de feudalismo. Si bien hay un monarca, una autoridad, pero era un primo entre pares. Prácticamente hablamos de Juan sin tierra, estaba el rey era una figura simbólica, hasta que en la zona francesa aparece Carlomagno. Y ya me estoy metiendo en el medioevo europeo. Antigüedad europea, hablamos de las grandes civilizaciones, con su nacimiento, con su esplendor y su decadencia. Decadencia romana, partición del imperio, crisis del siglo III, migración, aparece ahí en forma de cuña un movimiento religioso que es el cristianismo. A tal punto que primero se persigue y después el cristianismo toma, se convierte en religión del Estado, en religión del imperio. Fíjense la fuerza que tiene. Y ese cristianismo o esa iglesia, más allá de la ortodoxa griega, cada vez va a ir ganando más protagonismo, con sede en Roma. Ese feudalismo va a perdurar más o menos hasta el año 1000 europeo. Ahora, ¿por qué hablamos de que en Europa, perdón, que en España, acá se me chispoteó el mapa, ahí está, que en España no sé si hablar de feudalismo, hay autores que dicen que no, hay autores que
hablan de inmadurez del feudalismo español. Pero ¿qué pasa? Para meternos en España, tenemos que hablar de un pueblo bárbaro que entra como federado en Roma y después se establece con capital en Toulouse, ciudad francesa, formando el reino visigodo de Tolosa, con dominio en parte de Francia y en el territorio español. ¿Qué le pasa a ese reino visigodo con sede en Tolosa? Mientras tanto, Roma es atacada por otra rama del pueblo godo, que son los ostrogodos, los parientes. Ese reino de Tolosa cae en manos de los francos. Estamos hablando de un periodo guerrero y de inestabilidad en Europa. ¿Qué pasa? Con ayuda de los parientes de los ostrogodos, pierden territorio los visigodos y se establecen en la península ibérica, con sede en Toledo, capital en Toledo. Y empieza el dominio del territorio español y construyen sobre las viejas provincias romanas. No los veo, no sé si se entiende o no se entiende. Se escucha mal, Sergio. ¿Cómo? No los escuché. Sí, por ahí son muchos nombres. A ver, es una línea de tiempo, es un panorama. Ustedes no van a enseñar la historia de España. Sí la tienen que conocer medianamente para comprender el porqué. Y cuando se les hable de feudalismo, sepan de qué se trata. Y para ver la idea de proceso. Ahora, ¿qué pasa con ese pueblo godo o pueblo visigodo con sede, con capital en Toledo? Primero, ese pueblo bárbaro toma la religión primero del arrianismo, que es una deformación de la religión católica, y después se convierte en o adopta la religión cristiana. Continúa manejando, hay crisis, no hay crisis política, pero ¿qué le pasa a España en el 711? Pregunto, en nuestra lengua hablamos de almohadones, hablamos de alcantarillas, dentro del español o dentro del castellano. La invasión árabe. Exactamente. En el 711, batalla de Guadalete, cae el reino visigodo de Toledo y comienza la dominación árabe, que va a durar hasta el 1492. ¿Cómo? A ver, el árabe, con distintos movimientos y distintos califatos desde Almanzor, y ahí aparece otra duda, la zona del sur de España
¿con qué nombre se conoce? ¿O el pueblo andaluz de dónde viene? Hay dos líneas. Una que viene de los vándalos, de Andalucía, y la otra es que procede de el al-andaluz, del árabe. Conclusión, a partir del 711, la península ibérica es invadida por el árabe. De ahí tomamos toda esa cultura mozárabe que, obvio, que va a tener gran peso en el sur de España. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué entran de África por Gibraltar? Me voy a otro tema o a otro punto, me voy a América. En el territorio argentino, ¿dónde está toda la impronta colonial? ¿En el norte o en el sur? Que todavía se sigue manteniendo. Eso, cuando hablo de colonial, hablo de las raíces, hasta inclusive del cristianismo, producto de esa evangelización. ¿Por qué está marcada inclusive en las construcciones? Predomina la construcción colonial en el norte. Norte. Sí, porque precisamente todo lo que... Córdoba no tiene nombre por eso. Aparte del nombre de las ciudades, pero si queremos ver una construcción colonial por excelencia, no la vamos a encontrar en Buenos Aires, salvo el Museo de Luján y todas las achurías que le hicieron al Cabildo de Buenos Aires. Pero se conserva en el norte, precisamente todo lo que es conquista y colonización viene de norte a sur. En España pasa exactamente lo mismo. Toda la cultura árabe la vamos a encontrar en el sur de España, donde queda más arraigada. Y hablamos de ciudades de Córdoba, Granada, Sevilla. La Alhambra, ¿qué es la Alhambra? La Catedral de Córdoba, que se construye a partir de una mezquita. Ahora, entran los árabes, y acá está lo interesante, y es para comprender la impronta española. Comienza el periodo de reconquista de la península. Y precisamente la primera escaramuza se da en los Montes Cantábricos, en el norte. Ahí es donde son derrotados en Covadonga por Don Pelayo, y comienza el periodo de expulsión, de empujar al árabe hacia Gibraltar, que cae en 1492, pasando por la España de los 5 reinos y después conformando los dos, por un lado Portugal, por el otro Castilla y por el otro lado Aragón. De ese casamiento entre Isabel de Castilla y Fernando de Aragón se unifica el reino de España y dan batalla en 1492 cuando cae el reino nazarí de Granada. Y el califa le entrega a los reyes católicos la Alhambra. ¿Tiene idea qué es la Alhambra? No, justo te iba a preguntar.
La Alhambra es una ciudad amurallada Bueno, esta es una construcción visigoda. Es la iglesia de San Pedro de las Naves, visigoda, sólida, ventanas chicas. Toma toda esa impronta de, yo no sé si hablar de las catacumbas cristianas, pero bueno, ¿dónde lo vemos? En el arte religioso. Aparece, sí, fundamental el arco de medio punto en toda la arquitectura visigoda española. Ahora, ¿qué pasa cuando llegan los árabes? Esto es una vista de la Alhambra. La Alhambra es una ciudad amurallada. Claro, ahí empiezan a tener las torres de vigilancia. Exactamente. Esto es una construcción árabe. ¿Qué es lo que predomina? Se modifica el arco de medio punto. ¿Lo alcanzan a ver? Esta es la puerta de la justicia de la Alhambra. Y aparece, y esto es el patio de los leones de la Alhambra. Fíjese cómo cambia la construcción y cómo cambia la ornamentación en esa construcción árabe. ¿Se alcanza a ver? ¿Se ve? ¿Percibimos cuál es una y cuál es otra? Sí, se ve la diferencia. Se ve la diferencia. Ahora, cae el reino nazarí de Granada, reyes católicos, y ahí lo tenemos que hacer aparecer a Colón. O sea, hay una serie de factores, pero ya estamos rondando el modernismo. Y acá me voy al texto. ¿Se acuerda cuando analizaron el texto de Vicent Vives como trabajo práctico? Marianela está desorbitada hoy. ¿Mucho bollo? No, pero me enganché tarde y viste cuando te enganchas tarde como que te cuesta De agarrar. todos modos queda grabada, pero es... A ver, Sí. ¿se acuerdan ese texto que analizamos? Como trabajo práctico. Que agarramos un texto de Wikipedia y decía que el paso del medioevo al modernismo se da por la caída de Constantinopla, descubrimiento de América y separación protestante. Lo marcan en 1492. Vicent Vives, ¿qué dice? Vicent Vives más o menos está hablando de que ni el descubrimiento de América, ni la caída de Constantinopla, ni la separación protestante sirven para jalonar el pase del medioevo al modernismo.
y dice que hay un cambio de mentalidad. Y ese cambio de mentalidad, de a lo mejor de 2 siglos, hace que se dé un vuelco de 180 grados. Y tiene mucho que ver cómo pensaba el hombre medieval a cómo pensaba el hombre moderno. Acá tenemos que marcar las diferencias un poco para comprender el por qué Colón se larga a América y el por qué los reyes de España le dan bola a Colón. ¿Cómo? A ver, ¿quién es el protagonista en cuanto a línea de pensamiento, más allá del feudalismo? ¿Quién tiene el peso y lo va a seguir teniendo? Lo tiene la Iglesia Católica, que también se convierte en un señor feudal más, ¿eh? No es que Jesucristo predicaba en pata, acá aparece la riqueza. Y hasta el clero de las altas esferas tiene peso político y en nombre de Dios se acumulaban fortunas. Ahora, ¿cómo piensa el hombre medieval producto de ese cristianismo? Lo perfecto es lo divino. Lo imperfecto está en la tierra. Desde la filosofía aparece San Agustín, con las 2 ciudades, la ciudad de Dios. Ahora, se produce un cambio de mentalidad en esa transición. ¿Cómo piensa el hombre moderno? Y acá ya voy a hacer un corte. Deja de lado ese perfecto divino y empieza a adquirir confianza en sí mismo. El hombre moderno, a diferencia del medieval, tiene confianza en sí mismo. Es aventurero. Espíritu de empresa. Hay un reflotar de ese clasicismo, de la cultura griega y romana. Ustedes en la escuela secundaria lo han estudiado con el nombre de Renacimiento. ¿Se acuerdan qué fue el Renacimiento? No me den tanta bola que me siento realizado. ¿Se acuerdan del Renacimiento? Fue un movimiento cultural. Un movimiento cultural. ¿Qué resalta el Renacimiento? Lo mismo que pasó acá, de dejar de creer o sea, Dios no era lo supremo. A ver, sí, ahí aparece una lucha y aparece la separación protestante, pero a ver, ¿cómo se manifiesta el arte medieval? A través de alguna pintura. ¿La escultura predomina en el arte medieval? No. No. ¿Por qué? Sobre todo la escultura religiosa. Porque no era antropocéntrica. Está bien. Y en cuanto a arquitectura, el arquetipo del arte
medieval, religioso, obvio, que es lo que nos queda. ¿Cuál sería el estilo medieval por excelencia? Ya sé, ustedes me van a decir... La altura, Las las tumbas. cúpulas, el llegar al cielo, lo más cercano. Sí, acercarse al cielo. ¿Y cuál es el arte arquitectónico que me está marcando eso? Euge, vos dijiste algo y te cortamos. No, yo decía lo que tenía que ver con las religiones, en cuanto a las tumbas, a esas cosas. Sí, pero ¿dónde se manifiesta? En el arte gótico. El arte gótico, la arquitectura gótica, es esbelta, es alta, es acercarse al cielo. No hay lugar para poner imágenes y lo necesario que entre luz. Aparece el vitrón, las rosetas. Yo sé que ustedes me van a decir, hablamos de un gótico tardío, pero el hecho de cuánto tiempo se tarda construir una iglesia gótica. Pero eso es más o menos la idea, es acercarse a Dios, que entre luz. Alguien que es un ecléptico, pero tiene más o menos ese estilo. La Basílica de Luján. ¿Alguien la conoce? Sí, Sí, ¿Cómo Sí. es? Con las puntas bien hacia arriba. Eso es un ecléptico, porque hay varias cosas. La Catedral de La Plata también podríamos hablar, pero eso es más, tiene las características de arquitectura gótica. Si ustedes ven en Luján, más allá de todos hay poca imagen o hay poco espacio para la aparición de la imagen. Esa imagen viene después. Esa imagen es producto del hombre moderno, que reflota toda la cultura griega Neogótico. y romana, que después, eso es por un lado. Miguel Ángel, la perfección de la arquitectura, de la escultura, la piedad. ¿Tienen en mente más o menos la piedad? Sí. ¿Sí? El David, que es ese estilo, se reflota. Y en el plano político aparece la unificación de los estados y ya van a aparecer las monarquías nacionales, que se van a convertir en monarquías autoritarias para derivar en monarquías absolutas, que termina con Revolución Francesa. Pero la iglesia sigue teniendo peso. Vamos a hacer un corte, acá y escucho los planteos. Seguro que no entendieron un pomo, porque fue muy rápido y recorrimos muchos años de historia. Lo vamos a volver a retomar la clase que viene, pero Ahora, con el cambio, vos decís de pensamiento sobre el hombre moderno, ¿no es cierto? sí, Que tenía que ver con Dios y demás. Entonces, como el tema de los reyes católicos con Colón.
no logra hacer ahí A ver, el enganche. el enganche, hay un cambio de mentalidad. La iglesia no pierde poder, sino que pasa. Hay un periodo de pacificación. El hombre empieza a pensar, la religión sigue estando presente y España se va a convertir en campeona de la cristiandad. ¿Pero por qué? Pero está atravesado por un interés político también. Tenemos que tener en cuenta, hay un cambio de mentalidad. El hombre tiene confianza en sí mismo. Pero eso no quiere decir que se deje de lado el pensamiento religioso. Y sobre todo en España. ¿Por qué? Porque vive un proceso de reconquista del territorio, expulsar al infiel. Y ahí expulsa al árabe y a los judíos. ¿Cuál era el sentido? Conseguir tierras para el rey, que lo trasladan a América, y almas para Cristo. Flaco favor le debemos a Cristo, que nos permitió, nos ayudó a expulsar al infiel de España, al expulsar al árabe, más allá de que estaban todos mezclados. El peso lo sigue teniendo. Yo veía, o sea, yo lo veía más de la parte económica, porque al reconquistar de nuevo el territorio, tantas guerras de por medio, los recursos eran escasos y por ende iniciaron la expedición para traer riquezas. Yo lo había visto por ese lado, no tanto por la religión. Pero Colón descubrió América de casualidad, en realidad iba por otro lado. De eso ninguna duda, se mezcla la parte de las especias de la India y claro, todo. Pero guarda, lo religioso pesa, pero también el hombre, al tener confianza en sí mismo, aparece la idea de lucro, la idea de empresa, nace el capitalismo. Ahora, hay otra parte que también pasa en toda Europa, el nacimiento de otra clase que va a reemplazar a ese feudalismo, que es la aparición del burgo, de la burguesía. Y ahí ya está apareciendo el comercio, el intercambio. Aparece el capitalismo inicial. Es todo un combo, no podemos armar uno. Y si el hombre tiene confianza en sí mismo, tiene afán de lucro, afán de vivir mejor, arranca la empresa. La seguimos la próxima clase. ¿Ya para esa época había un poco de hegemonía inglés en los mares o no? Todavía no. Todavía no. Todavía no. Quien se lanza a la mar es España y Portugal. Y yo diría Portugal. Pero todo viene con una impronta. ¿Por qué Colón aceptamos que es genovés? Aparece en la República de Génova, Venecia, el intercambio sobre el Mediterráneo. Quien se larga la aventura en llegar a las Indias, porque tenían el paso por tierra, que nunca se cortó, pero había que buscar otras rutas. Y se encontraron con América.
Pero ¿qué motiva toda esa empresa? Un cambio de mentalidad. Te hago una pregunta, Maggie, a vos. Para estudiar. Te digo, Maggie, porque estás ahí, la única que aparece con la cámara prendida que me da bola hoy. ¿Cuándo estudias mejor? ¿O cuándo te concentrás y cuándo creas? Cuando estás tranquila. O por lo menos me parece que nos pasa a todos. Si tenemos 50 despelotes, no podemos pensar. No. Hay un periodo de estabilidad, un cambio de mentalidad, que se va gestando. Claro, toda una transición. No es de hoy para mañana. Tal cual. Sí. Próxima clase retomamos ese hombre moderno que hace que España y Portugal con Enrique el Navegante, haga todo el periplo africano y España se lance hacia Occidente. Pero guarda, para tener en cuenta, la Iglesia no pierde poder. Porque ¿quién dice el mundo de acá para allá es para vos y de acá para el otro lado es para Portugal? Precisamente es el Papa Alejandro. Y eso es asociable con la separación luterana y es asociable con lo que decimos que España arrasa con el oro de América. Pero tenemos que ir 100 años después, 150 años después. Y ahí sí aparece Inglaterra y nuevamente caemos en lo espacial. ¿Por qué Inglaterra se lanza a la mar y al comercio? En cierto modo está condicionado por ese espacio. Bueno, los escucho.